¿Cómo están? El día de hoy vamos a trabajar el área de ciencia y tecnología. Y en esta actividad vamos a iniciar nuestra indagación con respecto a una situación que se denomina quería conocer la nieve. Aquí tenemos una situación donde nos cuentan que Fátima viajó con su familia a Huancayo, en Junín, para visitar el nevado de Huaytapallana. Ella siempre había escuchado hablar de la nieve y el granizo, pero nunca los había visto. Así que tan pronto como llegaron a Huancayo, tomaron un tour hacia el nevado. Al llegar empezó a llover y a granizar. Fátima, emocionada, extendió la mano para coger el granizo y observó que éste se derretía en su mano. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que el granizo también se derretía en el suelo. Entonces, Fátima se pregunta, ¿por qué el granizo se derrite? El guía le dijo, Fátima, es por la diferencia de temperatura. Y Fátima se pregunta, ¿diferencia de temperatura? ¿Eso quiere decir que mis manos no son tan frías como el granizo? Exacto, le dijo el guía. Tus manos y el granizo tienen temperaturas diferentes. Entonces Fátima empezó a preguntarse, ¿y cómo se forma el granizo que es tan frío? El guía le contestó que se trataba de un fenómeno natural. En eso vino su hermano y le dice, Fátima, mi profesor me dijo que la lluvia y el granizo son fenómenos naturales que forman parte del ciclo del agua. Ante eso, Fátima siente que debe descubrir cómo se producen estos fenómenos naturales. Ante eso, Fátima se pregunta, ¿cómo la diferencia de temperaturas hace que el granizo se derrita? ¿Y cómo el granizo forma parte del ciclo del agua? ¿Qué le podrías contestar a Fátima? En esta actividad vamos a realizar algunas acciones para poder ayudar a Fátima a responder sus preguntas. Para poder responder esas preguntas, lo vamos a trabajar en 3 momentos. La primera, que es esta actividad y consiste en iniciar nuestra indagación. El segundo momento, que lo haremos en otra actividad y que se denomina Conocemos y descubrimos. Ahí vamos a indagar en fuentes confiables para dar respuesta a la pregunta de indagación. Y el tercer momento, a partir de lo que hemos investigado, vamos a realizar nuestras conclusiones. Entonces, vamos a empezar con el primer momento, que se denomina Iniciamos la indagación. ¿Y qué lograremos el día de hoy? Vas a plantear preguntas y respuestas para reflexionar sobre hechos y fenómenos que se producen en la naturaleza. Eso será el logro del día de hoy.
¿Y qué debes tomar en cuenta para lograr esta actividad? Proponer preguntas. Tú en esta actividad vas a proponer preguntas y respuestas en el proceso de indagación que te va a ayudar a reflexionar sobre las actividades cotidianas que pasan a tu alrededor. Fátima, después de plantearse varias preguntas, eligió una para su proceso de indagación. Y aquí está la pregunta que vamos a indagar, que vamos a investigar. ¿Cómo la diferencia de temperaturas hace que el granizo se derrita? ¿Qué respuesta o respuestas podríamos dar a esta pregunta? Pues lo primero que vas a hacer es organizar tus ideas en este cuadro. ¿De qué manera? Vas a dar una respuesta que serán tus explicaciones iniciales, en base a lo que tú sepas, en base a tus saberes previos. Quizás en algún momento tú también has pasado como Fátima. ¿Qué podrías contestar? ¿Qué le podrías decir a Fátima? ¿Cómo la diferencia de temperaturas hace que el granizo se derrita? ¿Qué explicación podrías dar? Recuerda que es en base a tus saberes previos, lo que tú conoces en este momento. Fátima, para poder responder la pregunta de indagación, elaboró una secuencia de acciones que formó parte de su plan de acción. Y tú también tienes que elaborar este cuadro que será tu plan de acciones. ¿Qué acciones vas a realizar para poder responder la pregunta de indagación? Ahora vamos a hacer un ejemplo de cómo podríamos completar este plan de acciones. La primera pregunta es, ¿qué necesito averiguar para responder la pregunta de indagación? Y nuestra pregunta era, ¿cómo la diferencia de temperaturas hace que el granizo se derrita? Por lo tanto, ¿qué necesitamos averiguar? Quizás, ¿en qué circunstancias el granizo se derrite? O tal vez, ¿por qué el granizo se derrite? La otra pregunta, ¿cómo puedo obtener información confiable para responder la pregunta de indagación? ¿Qué podrías responder aquí? ¿Dónde podrías buscar información para dar respuesta a esta pregunta? Puede ser en libros, páginas web, videos, documentales, preguntando a especialistas en el tema o tal vez realizando experimentos. La otra pregunta, ¿qué debo anotar de la información que encuentre? ¿Qué tendrías que anotar? Tiene que ser todo con referente a la pregunta de indagación. Puedes anotar ideas principales, hacer algunos gráficos que se relacione con la pregunta. Y la última es, ¿cómo organizaré la información? ¿Dónde lo vas a organizar? ¿En esquemas? ¿Cuadros? Bueno, vamos a poner que lo vamos a organizar en un organizador visual. Una vez que está listo tu plan de acciones, ya puedes buscar información en fuentes confiables. Y recuerda que las acciones que Fátima se ha propuesto es parte de su plan y eso le va a ayudar a organizarse y responder la pregunta de la misma manera que tú también harás tu plan de acciones. El plan de acciones orienta
¿no? En la búsqueda de información. Para eso sirve el plan de acciones. Va a orientar en buscar la información y poder dar respuesta a la pregunta que queremos averiguar. Y por último, harás tu reflexión con respecto a la actividad. La pregunta es, ¿de qué manera el plan de acción que has elaborado te va a ayudar a construir la respuesta final a la pregunta de indagación? ¿Será que nos ayuda? Sí, ¿verdad? Sí nos va a ayudar. Recuerda que en el plan de acciones está organizado todo y tú paso a paso averiguarás buscando en fuentes confiables para poder dar una respuesta final. Bien, hemos terminado con la primera parte que se denomina Iniciamos la indagación. Nos vemos en la próxima actividad donde conoceremos y descubriremos la respuesta a la pregunta que estamos indagando. Pero ¿cómo lo vamos a descubrir? Averiguando en fuentes confiables. Nos vemos.